Se debe mover un bloque de 50 centímetros de ancho por 30 centímetros de alto y 20 centímetros de largo que pesa 150 newtons a una velocidad constante de 0.8 metros por segundo sobre una superficie inclinada con un coeficiente de fricción de 0.27. A. Determine la fuerza necesaria a aplicar en la dirección horizontal, o sea, esta que está aquí. B. Si se aplica una película de aceite de 0.4 milímetros de espesor con una viscosidad dinámica de 0.012 pascal segundo entre el bloque y la superficie inclinada, determine el porcentaje de reducción en la fuerza necesaria. Comenzamos este problema teniendo en cuenta que la velocidad se mantiene constante a lo largo del movimiento. Por la primera ley de Newton entendemos que si un cuerpo mantiene la velocidad constante o se mantiene en reposo, siempre estará experimentando equilibrio de fuerzas, lo cual se traduce entonces que la sumatoria de fuerzas para el sistema que estemos analizando, bueno, en este caso el bloque, será igual entonces esas fuerzas a cero. Considerando entonces un marco de referencia inercial totalmente inclinado en el mismo ángulo que posee la pendiente que experimenta este bloque cuando es elevado por esta fuerza F, vemos que al hacer un diagrama de cuerpo libre para dicho bloque tendríamos la siguiente connotación. Pintamos aquí un bloque con el croquis lo más descriptivo que sea para él, y dentro de ese bloque experimentamos entonces cuáles serían las fuerzas inmiscuidas dentro de él, teniendo en cuenta que en el centroide de la figura, en ese plano que se ve ahí, el peso del bloque siempre apuntará al centro de la Tierra, y por él estar descansando en una superficie, que bueno, en este caso es inclinada, mientras se mueva o no, él va a experimentar una fuerza normal que es perpendicular precisamente a esa superficie de contacto. Vemos por aquí también que tenemos en oposición al movimiento una fuerza de fricción que vamos a llamar Fμ, y por último, pero no menos importante, la fuerza horizontal que nos piden calcular en el problema. Bueno, aplicando entonces la sumatoria de fuerzas, hay que primero tener en cuenta que tenemos que proyectar cada una de esas fuerzas del diagrama de cuerpo libre en las componentes rectangulares del marco de referencia inercial que hemos seleccionado para resolver este problema. Entonces, aquí vamos a hacer una descomposición rectangular teniendo en cuenta esas suposiciones. Por aquí vemos este caso, vemos también aquí el de la fuerza y del peso. El peso tiene dos componentes rectangulares que, dependiendo de la inclinación que se aprecia aquí de 20 grados, también será afectado por él en esta zona. Considerando que esta componente base es perpendicular al vector peso como tal y la superficie inclinada será perpendicular también al componente rectangular en el eje de la y negativa del peso, el ángulo de 20 grados que se aprecia en esta zona entonces será también descrito en esta parte de acá, con la finalidad de mantener las construcciones geométricas basadas pues en procesos de geometría plana. Del mismo modo, para el caso de la fuerza F, la cual tiene una componente en X por aquí y una componente en Y de esta manera, bajando, este ángulo de 20 grados que se ve aquí puede estar también plenamente especificado en esta zona de acá. La razón se debe a que la fuerza descompuesta en el eje de las X debe ser paralela entonces a la superficie inclinada, y la fuerza total como vector totalizado en F es paralela a la superficie horizontal sobre la cual se mide el ángulo de 20 grados en el problema. Por tanto, por proyecciones paralelas, este ángulo debe estar en esta zona de aquí. Dicho eso, entonces pasemos a hacer una sumatoria de fuerzas primeramente en el eje de las X, de tal modo que en el equilibrio sean iguales a 0, positivas en este sentido. Vemos entonces que tendríamos como principales candidatas para resolver el problema la fuerza como tal en X, la fuerza de fricción y el peso en X, que aquí también voy a resaltar en amarillo. La fuerza en X es la única que va en el mismo sentido positivo
de nuestro marco de referencia inercial, dado que la fuerza provocada por el peso en su componente del eje de las X digamos que está proyectada en el sentido inverso al eje de las X y por tanto tendrá un valor negativo. Asimismo, la fuerza de fricción provocada por el contacto de ese movimiento relativo siempre sobrepondrá el movimiento y por tanto es lógico que tenga este signo negativo dentro de ella. En el equilibrio estas tres componentes deben ser iguales a 0 para mantener esa velocidad constante de 0.8 metros por segundo. Si ampliamos este triángulo que se ve aquí, de pronto en esta zona de acá, vamos a pintar las componentes en negro y la fuerza horizontal la vamos a pintar de color rojo. En verde vamos a tener en cuenta el ángulo de 20 grados y este que está aquí es un ángulo recto. Si esta es la fuerza en X, la que está proyectada como este cateto, y esta es la hipotenusa, es fácil considerar entonces que la fuerza en X será igual al producto de la fuerza como hipotenusa multiplicada por coseno de 20 grados, teniendo en cuenta que la fuerza en X como cateto se encuentra adyacente a al ángulo que describe la hipotenusa. Si tomamos también como referencia por aparte a este triángulo de aquí, vemos que aquí tendríamos esta situación de la siguiente manera. Voy a pintar en negro al peso y voy a pintar para esta ocasión en rojo estos catetos. Entonces aquí en rojo tendría el cateto en X para el peso y aquí tendría el cateto en Y para el peso. Y nuevamente en verde tendría el ángulo de 20 grados. Si yo quiero expresar entonces esta componente rectangular del peso, teniendo en cuenta que el vector en negro es como tal la hipotenusa y el ángulo entre el cateto en el eje de la y la hipotenusa es de 20 grados, dicha componente en el eje de las X será igual a multiplicar la hipotenusa, que en este caso es el peso, por el seno de 20 grados. En esta oportunidad se emplea el seno de 20 grados porque el cateto WX se encuentra opuesto al ángulo, por lo cual la función trigonométrica seno es la que aplica la explicación de esta situación. Así las cosas, pues si reemplazamos este resultado 1 y 2 dentro de esta ecuación genérica de movimiento en el eje de las X3, nos resulta que fuerza por el coseno de 20 grados menos peso por el seno de 20 grados menos la fuerza de fricción serán iguales a 0. Adicionalmente, por conceptos de estática se sabe que la fuerza de fricción como fuerza siempre será igual al resultado de multiplicar el coeficiente de fricción por la normal. Entonces, en este caso, podemos también reemplazar de una vez en este componente para que finalmente la ecuación de movimiento en el eje de las X nos quede de la siguiente manera. F coseno de 20 grados menos el peso por el seno de 20 grados menos el producto de mu por la normal serán iguales a 0. Dejemos esta ecuación descrita e indicada en esta parte porque la vamos a emplear más adelante para resolver los demás componentes del problema. Ahora, si hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje de la Y, de tal forma que en el equilibrio sean iguales a 0 y sean positivas en este sentido que marco en la hoja, noto que tenemos varias fuerzas inmiscuidas. Primeramente, la fuerza normal como fuerza positiva y luego pues la fuerza en el peso que tengo aquí señalando en rojo para resaltar, y también digamos que para tener en cuenta la fuerza en Y, que en este caso será toda esta que va para aquí abajo, y en el equilibrio esto será igual a 0. De aquí voy a pasar a despejar n, la cual pasando estos signos negativos hacia el otro lado de la ecuación donde se mantiene este 0, vemos que la fuerza normal será igual a la suma de la componente rectangular en Y del peso y la fuerza. Si asumimos igualmente la trigonometría para cada uno de estos componentes valiéndonos de estos triángulos que se ven acá, por lo menos enfoquémonos primero en el componente de la Y del peso.
Sabiendo que se encuentra este componente o este cateto adyacente al ángulo de 20 grados, el peso en el eje de la Y será igual entonces a multiplicar el peso por el coseno de 20 grados. Y en el caso de la fuerza en el eje de la Y, que sería entonces esta que se ve aquí, iría hacia abajo, este cateto se encuentra enfrente de este ángulo. Entonces la fuerza en Y será igual a multiplicar el vector fuerza por el seno del ángulo de 20 grados. Reemplazando entonces esta ecuación 4 y esta ecuación 5 sobre esta ecuación que llamaré 6, resulta que la normal es igual a la suma de los siguientes productos: W por el coseno de 20 grados más la fuerza F por el seno de 20 grados. Esta ecuación yo la pudiese perfectamente reemplazar, vamos a colocarla en azul, perfectamente reemplazar en la expresión de fuerza de fricción para ver entonces qué vale la fuerza de fricción, teniendo en cuenta que la fuerza normal ya fue calculada o deducida a través de esa expresión que está resaltada primeramente en azul. Entonces aquí tendríamos que la fuerza de fricción sería igual a multiplicar el coeficiente de fricción por toda esta expresión que se ve aquí. Si nosotros reemplazamos toda esta ecuación directamente en esto de aquí, o bueno, sobre esta parte que fue parcialmente lo que se hizo, nos queda entonces que la ecuación para describir el movimiento en el eje de las X hasta ahora será igual a F coseno de 20 grados menos peso seno de 20 grados menos coeficiente de fricción multiplicado por el peso por coseno de 20 grados más la fuerza por el seno de 20 grados. Todo esto debe ser igual, por tanto, en el equilibrio a 0. Para hacer más sencillo el proceso, yo voy a distribuir este coeficiente de fricción en cada uno de estos términos que aparecen en la multiplicación. De forma que este resultado entonces quedaría parcialmente de la siguiente manera: F coseno de 20 grados menos W seno de 20 menos coeficiente de fricción por el peso por coseno de 20 grados más por menos menos coeficiente de fricción por F por el seno de 20 grados. Y esto sigue siendo igual a 0. Ahora lo que voy a hacer simplemente son factores comunes. En este caso voy a tomar como factor común los componentes de fuerza F y de igual manera los componentes de fuerza W. En este sentido entonces quedaría la ecuación de la siguiente manera: F, que está siendo multiplicada por coseno de 20 grados menos mu sub k, en este caso un coeficiente de fricción cinético, por el seno de 20 grados. A su vez, esto siendo restado, porque pues tengo aquí un negativo y otro negativo, del peso y multiplicado por el seno de 20 grados más el coeficiente de fricción por el coseno de 20 grados. Y en el equilibrio esto sigue siendo igual a 0. De aquí voy a despejar entonces esta fuerza, que es la que estoy interesado en conocer, y determino que la fuerza será igual a multiplicar el peso por un factor fraccionario que depende de las funciones trigonométricas del ángulo de inclinación y el coeficiente de fricción. Entonces en este sentido tendríamos que, por un lado en el numerador sería lo componente de acá, seno de 20 más mu sub k por el coseno de 20 grados dividido entre el coseno de 20 grados menos mu sub k por el seno de 20 grados. Al reemplazar los valores que fueron definidos previamente en el problema, nos resultaría entonces que la fuerza horizontal que se necesita parcialmente hasta ahora para mover al bloque en esta superficie inclinada será igual a 150 newtons, que es el valor del peso de la caja, multiplicado por 0.27, que es el coeficiente de fricción por el coseno de 20 grados, más el seno de 20 grados, todo esto en el numerador, y dividido entre la suma del coseno de 20 grados y menos el producto de 0.27 por el seno de 20 grados.
Al hacer esta operación, aproximadamente el resultado es igual a 105.45 newton. Esta va a ser nuestra fuerza de referencia para poder definir qué tanto se reduce, si es que se reduce, la fuerza de fricción y por tanto la disminución en la fuerza horizontal para desplazar este bloque por esa superficie inclinada. Para ello hay que creer que inicialmente hay unos supuestos que hay que validar o por lo menos considerar antes de resolver este problema. Primeramente se asume que el esfuerzo cortante es directamente proporcional al producto de una propiedad termofísica de ese fluido, que pues vamos a llamar aquí viscosidad dinámica, que esta cuando se multiplique por el gradiente de la velocidad con respecto a una posición vertical nos dará el esfuerzo cortante, o sea considerar que es un fluido newtoniano. De aquí, sabiendo que F sobre A puede también representar el esfuerzo cortante siempre que la fuerza sea paralela a esa área, vemos que si reemplazamos este dato acá arriba, nos quedaría que F sobre A también es igual entonces al producto de la viscosidad dinámica por el gradiente de la velocidad con respecto a la posición vertical. De aquí despejaría entonces esta F para que me resulte por esta parte que esa fuerza será igual a multiplicar el coeficiente llamado viscosidad dinámica por el área por el gradiente de velocidad con respecto a una posición vertical. Asumiendo entonces que el gradiente de velocidad con respecto a esa posición vertical puede ser definido aproximadamente como la división entre la velocidad que lleva el cuerpo que se está moviendo y que en el momento en que el fluido entra en contacto con las dos superficies de forma tal que genere una película de lubricación, digamos que ese ancho de película puede ser definido como L. Sería entonces no más que tener en cuenta que la película de aceite tiene un espesor de 0.4 milímetros. Este sería nuestro L. Y la velocidad que lleva el fluido sería la misma que la que se produce en las capas iniciales del movimiento, que produce el esfuerzo cortante. O sea, esta sería nuestra B. Al tener en cuenta estos datos, vemos por tanto que 0.8 metros por segundo dividido entre 0.4 milímetros, que llevados a metros es lo mismo que 0.4 por 10 a la menos 3 metros, notaría que este gradiente es aproximadamente igual a 2001 sobre segundo. Si consideramos también que el área que va a tener contacto con esta película será, digamos que si vemos esto de forma tridimensional, será entonces la que se encuentra en la parte inferior, o sea que básicamente sería multiplicar en ese sentido el ancho que tiene este bloque por esta altura, o bueno, ese largo que se ve ahí. Según el problema, ese ancho son equivalentes a 20 centímetros. Y bueno, esta parte de 50 centímetros será el largo del mismo. Entonces nos daría que el área de trabajo son 50 centímetros por 20 centímetros. Que automáticamente esto en el cálculo pues nos puede dar cerca de 1000 centímetros cuadrados. Pero para llevarlos a metros cuadrados consideremos que aquí hay 0.5 metros y aquí hay 0.2 metros. O sea que esto aproximadamente son 0.1 metros cuadrados. Si reemplazamos todas estas expresiones descritas anteriormente dentro de la expresión de la fuerza, y bueno, teniendo en cuenta que μ es igual, según el problema, a el valor de 0.012 pascal por segundo, tendríamos entonces que la fuerza es igual a 0.012 pascal segundo multiplicado por el área, que en este caso son 0.1 metros cuadrados, por el gradiente de velocidad, que serían 2000 sobre segundo. Tenga en cuenta que para aquí hacerlo más sencillo, 0.012 pascal por segundo es lo mismo que 0.012 newtons metros cuadrados por segundo. Entonces aquí pues se irían varios datos, por lo menos este segundo con este segundo se irían, y estos metros cuadrados con estos metros cuadrados también harían lo mismo. Al multiplicar cada uno de estos términos, la respuesta es, como fuerza de fricción, claro está, 2.4 newtons.
Al reemplazar este resultado dentro del modelo matemático de la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, o sea, en esta parte de aquí, o bueno, mejor en esta parte que se aprecia en el enunciado acá, aquí, ecuación modelo, vemos que este resultado sería el que acabamos de descubrir. El peso pues es el que tenemos en este caso y pues los ángulos son los que se describen en el problema. Son de 20 grados para cada una de las componentes rectangulares que intentan proyectar la fuerza total como peso y fuerza horizontal. Entonces, esa reducción que posiblemente exista durante, digamos que la aplicación de esa película, será entonces deducida de la siguiente forma. Veamos entonces si pues tengo aquí una fuerza multiplicada por el coseno de 20 grados y esta a su vez es restada por la fuerza de fricción y por último también es restada el producto del peso y el seno de 20 grados, en el equilibrio esto sigue siendo 0. Recuerden que esta es la sumatoria de fuerza en el eje de las X, positivo hacia allá. Entonces, pues aquí el interés, como siempre, es buscar esta F, que tanto se reduce con la aplicación de esa película. Entonces, esa F será ya definida y creemos que, pues al despejar esto, que no es más que hacer esto, pasar estos dos símbolos negativos, estos términos negativos pasan acá a la derecha como positivos. Entonces quedaría aquí FU más el peso multiplicado por el seno de 20 grados y todo esto dividido, porque aquí como está multiplicando el coseno, pasa acá a ser por esta expresión. Si reemplazamos los valores que conocemos, o sea en este caso 2.4 newton, esto que está aquí dentro de esta parte de acá, más el peso que son 150 newtons multiplicados por el seno de 20 grados sobre el coseno de 20 grados. Esto aproximadamente es igual a 57,14 newtons. Anteriormente, sin la película actuando dentro del fenómeno, esta era la fuerza que se necesitaba para poder mover el cuerpo. Pero con la película de aceite de espesor que hace un segundo calculamos, que era de 0.4 milímetros, o más bien 0.4 por 10 a la menos 3 metros, cuando la fuerza se necesita durante la presencia de esa película de fluido, miren que ella disminuye. Ahora, ¿qué porcentaje disminuye? Podemos aquí considerar un porcentaje de reducción, que no es más que la fuerza anterior restada con la fuerza actual y comparada con la fuerza anterior, ¿no? Entonces, si reemplazamos 105.45 newtons menos 57,14 newtons y divididos entre 105,45 newtons, todo esto multiplicado por 100 para mantener una proporcionalidad, el resultado de reducción, o más bien del porcentaje de reducción aproximadamente, estará sobre los 45,8% de efectividad. Y de esta manera resolvemos este problema relacionado a el cálculo del porcentaje de reducción de una fuerza para mover un bloque en una superficie inclinada, teniendo en cuenta que nos dan una información característica de un fluido lubricante y el mismo movimiento, pero sin esta sustancia dentro del fenómeno. No olvides suscribirte y darle like.